Este es para... Oh Padre Dios, vengo a entregar mi gratitud, reconocer tu gran bondad, tu santa luz, y levantar toda mi voz para tu nombre exaltar. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar y mis caminos, tuyo soy. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar y mis caminos, tuyo soy. Nunca habrá quien pueda amar cuál eres tú. A ti será gloria y honor y gran virtud, y levantar toda mi voz para tu nombre exaltar. A plenitud. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar y mis caminos, tuyo soy. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar y mis caminos, tuyo soy. Nunca habrá quien pueda amar cuál eres tú. A ti será gloria y honor y gran virtud, y levantar toda mi voz para tu nombre exaltar. A plenitud. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar y mis caminos, tuyo soy. Vengo a decirte, mi Señor, que tuyo es mi corazón, todos mis bienes y mi hogar y mis caminos, tuyo soy, tuyo soy, tuyo Amén. Gloria a Dios.
Paz del Señor, queridos hermanos, qué hermosa noche para tomarnos un tiempo y poder dedicar este culto al Señor, dándole la gloria, la honra, llamándole, como decía la canción, Él es nuestro Padre Dios. Qué hermoso Padre Celestial que tenemos, ¿verdad? Vamos a comenzar esta reunión abriendo el libro de Juan, San Juan, capítulo 11 de la Palabra del Señor, versículo 28. San Juan, capítulo 11, versículo 28 de la Palabra del Señor. Muy bienvenida a la amada Iglesia del Señor, cada uno de los hermanos que se van sumando, los vemos ahí, la verdad que nos salta el corazón de alegría verles. A los queridos hermanos de distintos lugares también que nos acompañan, qué alegría estar juntos. Y por supuesto también la familia que nos acompaña siempre. Y juntos como familia de Dios, todos podemos rendir este tiempo precioso en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Recuerde que de compartir, de sembrar la semilla de la palabra, de compartir con otros, con sus contactos, esta reunión para que otros también puedan ser ministrados, Dios pueda hablar sus corazones, puedan escuchar y recibir palabra del Señor para su vida. Así que no deje, aproveche este tiempo, que no sabemos hasta cuánto vamos a estar, porque ya se está abriendo, gracias al Señor, pero aprovecha a sembrar la palabra del Señor. Abrimos entonces allí en el libro de Juan, capítulo 11, el versículo 28 de la palabra del Señor, dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisas y vino a él. El versículo 32, vamos a leer. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, que es el versículo más corto de la Biblia, dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Qué pasaje más precioso aquí relata el apóstol Juan, y está hablando, digamos, o sucede este milagro en un ambiente donde había una cultura griega. Los griegos creían que Dios era simbolizaba o lo caracterizaba la palabra apatheia. Apatheia es la incapacidad de sentir alguna emoción. Un Dios distante, un Dios frío, un Dios calculador, un Dios insensible. Y lejos, qué lejos de ese Dios, Jesús se mostró como Dios aquí en la tierra. Y les mostró, allí dice en el versículo 33, que al verla llorando a ella,
y a María y a los judíos que la acompañaron también llorando, se entristeció, dice, se conmovió en espíritu. Otras versiones dice que él se entristeció, se conmovió, tuvo compasión, se turbó. Dice también, incluso que él reprimió su dolor, como que no quiso dar rienda suelta a todo el dolor que él sentía dentro suyo. Pero vieron que el Señor se les movieron las entrañas al Señor, ¿no? El 35 dice que Jesús lloró, y el 38 dice Jesús profundamente conmovido otra vez. Vemos a un Dios que se apiada, que se compadece, que sufre al lado de aquellos que sufren del dolor de los demás. Un Dios cercano, un Dios que está. Y si Él expresó su dolor, expresó su angustia en el momento que había sufrido la pérdida de un ser querido, de un amigo, ¿cuánto más nosotros siempre aconsejamos que aquellos que sufren la pérdida de un ser querido, también que expresen su dolor como el Señor lo hizo? Algunos piensan que porque expresan su dolor, el dolor de la pérdida, el sentir la soledad de la ausencia, no es espiritual, que no es como que Dios los cristianos no tendríamos que hacer eso, al contrario. Si nosotros somos seguidores de Jesús, podemos expresar nuestras emociones. El Señor se conmovió, se estremeció, lloró, se angustió, se entristeció, dice aquí estos versículos. Y de la misma manera, cuando pasamos por una pérdida, tenemos la libertad de expresar ese dolor, de recordar al ser querido, de hablar de él. A veces parece que no quisiéramos ni siquiera mencionar el nombre de ese ser querido para que no nos duela. Al contrario, cuando nosotros expresamos nuestras emociones, es sanador. Así que tenemos esa libertad de hacerlo. Y en el versículo, y por último, el versículo 40, Jesús le dice a Marta, que estaba profundamente también, por supuesto, angustiada porque habían sufrido la pérdida de uno de sus hermanos. Jesús, imagino que la mira con tanto cariño, con tanto amor como lo caracterizó al Señor, porque eran sus amigos, sus amados, eran las últimas visitas antes de su crucifixión. Le dijo, ¿no crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y bueno, Jesús después hizo ese milagro, ¿no?, de resucitar a Lázaro, un milagro tremendo, fue como el broche de oro allí del Señor, el resucitar a su querido y su amado amigo. Para estos casos así se necesita fe para ver la gloria de Dios, creer. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir un milagro como lo recibió aquí Lázaro. La fe mueve la mano poderosa de nuestro Dios. Con fe, donde empieza lo imposible, es todo posible para Dios. Aquel que cree, no importa cuál sea la necesidad, la petición o aquello que esté esperando de parte de Dios, la fe hace lo imposible, como lo experimentaron aquí los amigos de Jesús. Así que, ¿qué les parece si oramos al Señor y le puedes expresar desde tu corazón lo que estás sintiendo, lo que estás pasando? Quizás estás angustiado aquí como las hermanas de Lázaro, angustiados, desahuciados, sin esperanza, sin ver una salida. Está Jesús a tu lado, que te mira, que se conmueve, que te ama, que te quiere ayudar, que está dispuesto a hacer ese milagro, que te ha traído aquí hoy, delante de Él, para que recibas ese milagro que estás necesitando, que estás esperando. Pero necesitas fe.
Necesitas creer que Dios tiene todo poder y que para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos muestra, nos revela tu corazón, tu carácter. Eres ese Dios amoroso, cercano, que estás allí, que te dueles del sufrimiento humano, que te dueles de aquellos que están pasando momentos difíciles, de angustia, de dolor. Señor, no eres un Dios aislado, un Dios distante, sino al contrario, estás al lado nuestro siempre. Cualquiera sea la situación o la circunstancia que estemos pasando, tu presencia siempre está allí, Señor, y te conmueves ante la necesidad. Gracias, Señor. Gracias por ser ese compañero, esa ayuda, ese amigo fiel, ese Dios también todopoderoso, que no es imposible. Creemos en ti, Señor. Creemos que tienes todo poder, que no hay imposible para ti, que podés obrar en la necesidad que cada uno presente o está presentando en este momento delante de ti, Señor. No hay imposible. Creemos, Señor, porque queremos ver tu gloria moverse. Queremos ver tu poder en acción, Señor, en esa necesidad, supliendo esa necesidad. Para gloria tuya te lo pedimos y para testimonio de tu gran poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Descanse en el Señor y escuche las palabras del Maestro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Siga creyendo, no pierda la fe y va a ver las cosas tremendas que Dios va a hacer en medio nuestro. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor antes de pasar a la palabra del Señor. Amén. 1, 2, 3, va.
Este es el cuarto mensaje de la serie del Salmo 23 y nos toca hablar del verso 3, la parte B, que nos dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La Biblia simboliza a la vida como un camino en el cual estamos transitando continuamente, pero nos aclara que podemos caminar según nuestros criterios como ovejas tercas, o bien seguir la voluntad de Dios siguiéndolo a Él. De eso se trata justamente esta sección del Salmo. En primer lugar, entonces, vamos a ver los problemas que causan la falta de guía, la falta de una buena administración y la falta de un buen manejo del rebaño. Las ovejas se caracterizan por ser animales de hábitos. Si se las deja sola, trillan el mismo sendero hasta convertirlos en surcos profundos. Pasen en las mismas colinas hasta que la convierten en inútiles desiertos. Contaminan la tierra hasta que se llena de enfermedades y parásitos. Muchas de las mejores fincas de ovejas en el mundo han sido arruinadas irremediablemente por el exceso de pastoreo, el mal manejo y dueños de ovejas indiferentes o ignorantes. Campos que fueron muy productivos para pastar han sido reducidos a yernos desolados. Demasiadas ovejas a lo largo de demasiados años y bajo mal cuidado nos han dejado en pobreza y desastre tras sí. Un error común que se comete es creer que las ovejas pueden adaptarse en cualquier parte. La verdad es que no existe otra clase de ganado que exija un manejo tan cuidadoso y una dirección tan minuciosa como las ovejas. Un buen pastor, como lo fue David, sabía con toda certeza que si se quería que el rebaño progresara y que su reputación como pastor se mantuviera en alta estima, las ovejas tenían que recibir constantemente un meticuloso control y un manejo con inteligente atención. Cuando a las ovejas se la deja a su propia suerte y no se la pastorea como corresponde, cuando en vez de recibir sabia administración se las abandona a luchar por sí misma, se las abandona a seguir sus propios caminos, se las abandona a los caprichos de sus propios hábitos destructivos, el resultado es que los campos se gastan y se empobrecen, dando finalmente un pasto raquítico. Los pequeños senderos se deterioran hasta volverse enormes zanjas. Además, las laderas quedan completamente erosionadas. También el lugar queda completamente despojado y sin remedio. También las ovejas devoran el zacate, es decir, el pasto, el forraje, hasta el suelo, al punto de dañar hasta las raíces, dejando el suelo estéril, y el abuso implica pérdida de fertilidad y exposición de la tierra a los estragos de la erosión. El desgaste de los campos produce infecciones en todo el rebaño de parásitos de toda clase. Pueden llenarse de lombrices, nematodos y roña. La tierra arruinada arruina al dueño y arruina también el rebaño, que enflaquece y se enferma. El pastor inteligente se da cuenta de todo eso, no solo por el bienestar de las ovejas y la sanidad de su tierra, sino también en aras de su reputación como finquero. El Salmo lo expresa de esta forma: por amor de su nombre, es decir, por mantener el honor de su reputación como pastor, debe tomar precauciones necesarias para salvaguardarse de los hábitos nocivos de los animales. Esos hábitos en sí causan peligros muy serios. La mejor precaución que toma un pastor en cuanto a sus ovejas es mantenerlas en movimiento. Es decir, no deben quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Periódicamente hay que llevarlas de una pastura a otro. Esto deriva por el uso excesivo del forraje. También evita el ensanjamiento de los trillos y la erosión de la tierra por desgaste. Movimiento.
También impide la reinfección de las ovejas con los parásitos internos o enfermedades, puesto que las ovejas se van de la tierra infectada antes que los organismos completen su ciclo de vida. En una palabra, debe haber un plan de acción predeterminado, debe haber una rotación deliberada, debe haber una planificación de un prado a otro con principios correctos y adecuados de una buena administración. Es decir, que hay que pastorear con inteligencia y conciencia, diría el profeta Jeremías. Por resultado, habrá un rebaño saludable y una tierra sana. La reputación del dueño, del pastor, depende de cuán eficaz y eficientemente mantiene su ganado en movimiento hacia un forraje integral, nuevo y fresco. Esta es la idea que tenía en mente David al declarar en el Salmo 23, versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Un pastor que guía a sus ovejas, no un pastor que anda por detrás de las ovejas tratando de ver a quién atrapa primero. Por eso, un poquito hablando del pastor, no hay otro aspecto del funcionamiento de la hacienda que demanda más atención que el traslado de las ovejas. Esta necesidad es la que domina todas las decisiones que él tiene que tomar. Se necesita que el propietario o el pastor conozca perfectamente los prados, la recorra innumerables veces, conozca sus ventajas y sus defectos, donde prosperará su majada y donde el pasto es pobre, y actuar en consecuencia. ¿Cómo no confiar, por ejemplo, nosotros en nuestro pastor divino, que realmente Él es el que nos guía en la vida, es el que nos quiere guiar constantemente, no un día ni dos, sino toda nuestra vida? Él realmente conoce y se anticipa siempre por donde nosotros tenemos que ir todos los días. ¿Cómo no decirle, Señor, me atrevo a poner mi vida en confianza en tus manos poderosas? Cuando el pastor lleva a las ovejas a prados de pastos frescos, las ovejas se llenan de emoción. Al ingresar, hasta dan coces y saltan de gozo ante la perspectiva de hallar alimento fresco. Les resulta muy agradable que las conduzcan hacia nuevos prados. Veamos algunos paralelos entre las ovejas y los seres humanos. No es capricho de Dios el querer compararnos con ovejas. Nuestras pautas de conducta y nuestros hábitos de vida se parecen mucho al de las ovejas, que hasta nos resultan hasta un poco vergonzosos. Las Escrituras indican, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, verso 6, que todos nosotros somos como una partida de testarudos y tercos. Preferimos seguir siempre nuestros propios caminos. Dice Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Escuche, cada uno agarró su propio camino. Y esto lo hacemos como adrede, repetidamente, hasta incluso para desventaja nuestra. Hay algo casi horrorizante en esta autodeterminación. Insistimos en que sabemos lo que es mejor para nosotros, y aunque los resultados desastrosos resulten a todas luces que son evidentes, que es un desastre las decisiones que tomamos. Así como las ovejas están dispuestas a seguir a los demás en forma ciega y habitual y tonta por los mismos trillos, que hasta lo vuelven surcos que la erosión convierte en zanjas gigantescas, nosotros también, escuchen, nos apegamos a los mismos hábitos que hemos visto arruinar la vida de otros. Es decir, que nos conducimos sin pensar, sin usar el sentido común. Hacerlo a mi manera significa simplemente hacer uno lo que se le da la gana. Implica sentirse uno en libertad de imponer sus deseos y llevar a cabo sus propias ideas. Y esto a despecho de todas las advertencias
Y la Biblia lo afirma en Proverbios capítulo 14, verso 12, que dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En contraste con esto, Jesús dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él se pone como el camino que deberían seguir sus ovejas. Es más, en Juan 10, 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El punto difícil es que la mayoría de nosotros no queremos ir en pos de Él, no queremos seguir su camino, no queremos seguir a nadie, no queremos que nadie nos guíe por senda de justicia. Preferimos volvernos a nosotros mismos por nuestros propios caminos, aunque no nos lleven derecho al Señor, sí nos van a llevar a la aflicción, sí el camino que nosotros queremos seguir nos va a llevar a la depresión, a la fobia, a la angustia. El mundo en que vivimos está lleno de gente así, hogares deshechos, corazones destruidos, vidas desoladas y personalidades torcidas nos hablan por todas partes de que el hombre y la mujer se han ido por sus propios caminos. La codicia, el egoísmo de la humanidad deja un legado de ruina y de remordimiento. Las entrañas del Señor se conmovieron cuando observó a las multitudes en su tiempo y dijo en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión, que significa amor en acción. Tuvo compasión por ellas porque estaban desamparadas y dispersas, es decir, descarriadas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor te ve, no te ve como un dígito o un número más, sino que observa tu condición interior. Él observa tu necesidad espiritual. Lo terrible es que a pesar de esa situación el hombre no quiere ser pastoreado. El ser humano se encuentra perdido. Escuche las palabras del Señor en Mateo 18, del 11 al 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y se va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere tu perdición, tampoco que malgastes tu vida aquí en la tierra. La palabra hebrea traducida como senda significa un sendero bien definido y gastado. Y esto indica de nuevo lo tonto que son las ovejas, porque incluso cuando el sendero está bien marcado, siguen necesitando a un pastor. Todavía siguen teniendo la tendencia a alejarse por ser aunque es muy evidente el camino. El pastor conoce los senderos porque ha estado allí con anterioridad y las ovejas deben confiar en él. Creo que el factor que más produce ansiedad en el mundo hoy es la incertidumbre acerca del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar mañana y el día siguiente? Hay decisiones que es preciso que tomemos que tienen no solamente que ver con nuestra propia vida, sino con las vidas de aquellos que son con los cuales nos relacionamos día tras día. Mi vida afecta a mi familia, a mis vecinos y a mis socios en el negocio. Nosotros estamos constantemente tomando decisiones. ¿Cómo sabemos que estamos tomando las decisiones correctas? Las decisiones pueden ser cruciales y frustrantes. Tomar decisiones para muchos es casi mortal. Uno se siente a veces con frecuencia de esa manera. Nos vemos obligados a tomar una serie de decisiones día tras día que tienen que ver con la vida de nuestros hijos, con la vida de nuestra esposa, con la vida quizás de tu marido. Necesitamos sabiduría, necesitamos un pastor divino, necesitamos a alguien que conozca los senderos, a alguien en el cual nosotros podamos confiar. Todos necesitamos una palabra decisiva de alguien que conoce el camino. Y el Señor es la persona que conoce ese camino. Pero surge la pregunta, ¿cómo puedo yo descubrir su voluntad para mi vida? ¿Puedo
sugerir quizás 2 pasos en este día. Primero, sométase usted con toda sinceridad al liderazgo de su pastor divino. Esta es la actitud básica que debemos mantener, a menos que estemos dispuestos a admitir que no conocemos el camino por el desierto y nos sometamos a su liderazgo, nunca encontraremos el camino. Y segunda cosa que debemos hacer es obedecer lo que ya sabemos ahora acerca de la voluntad de Dios para nosotros. La mayor parte de la voluntad de Dios ya ha sido revelada en su palabra. Tenemos que empezar a obedecer la verdad que ya conocemos, que ya tenemos. Además, usted cuenta con la prudencia y el sentido común con el cual Dios ha dotado a todo ser humano. El buen pastor no empuja a sus ovejas, sino que las guía con ternura. Digamos hoy a nuestro Padre Celestial: Señor, tú has prometido dirigirme por sendero de justicia. Ayúdame a estar dispuesto, incluso aun cuando no entienda muchas cosas. Que Dios te bendiga y vamos a orar al Señor. Él dice en su palabra que promete guiarnos por senda de justicia por amor de su nombre, es decir, por el honor de su reputación como buen pastor. Él nos pastorea con ciencia y con inteligencia. Déjate pastorear por Él en este día. Acepta su liderazgo. Él ya transitó el camino, lo conoce. Nosotros solamente tenemos que confiar como ovejas por el camino por el cual va. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos promete guiarnos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Señor, consideramos por lo que hoy hemos visto que guiarnos por nuestros propios caprichos, por nuestra terquedad, lo único que va a hacer, Señor, es hacer que se malgaste la tierra, que comamos lo que no tenemos que comer, que malgastemos nuestra vida a tal punto, Señor, que aunque conocemos los resultados porque ya lo hemos visto en otras personas, en nuestras familias, en nuestras vidas, nosotros seguimos repitiendo las mismas cosas que los otros han hecho mal. Señor, ayúdanos en esta hora a tomar la decisión de seguir lo que dice tu palabra, de obedecer lo que dice tu palabra, de seguirte a ti aunque cueste mucho, aunque nos cueste la vida, Señor. Queremos seguirte a ti. Tu palabra dice que el que pierda su vida en este mundo, la hallará en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Bendigo a tu pueblo, fortalécelo, Señor, edifícalo, nútrelo con esta palabra, Señor, que cada uno pueda, Señor, sentirse lleno por tu palabra, fortalecido, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré.
tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, redentor y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de
cante al Señor.